Voy a empezar a hablar de ese lo. Por lo tanto, lo que hacen ustedes ahora es, a la palabra lo, de lo que nos pasa, le ponen un circulito, porque ahora vamos a hablar del lo de lo que nos pasa. Es decir, la experiencia es siempre experiencia de algo, ¿verdad? La experiencia exige un acontecimiento, exige el pasar de alguna cosa que no soy yo. Y ese acontecimiento, ¿no? Eso de que la experiencia siempre es experiencia de algo que no soy yo, ¿verdad? Ese que no soy yo significa también que es algo que no depende de mí, es decir, que no es una proyección de mí mismo, no es una proyección ni de lo que yo ya sé, ni de lo que yo ya pienso, ni de lo que yo ya siento, etcétera, ¿no? De hecho, yo voy a hablar un poco del sujeto de la experiencia a lo largo de mi exposición y es incapaz de experiencia, es decir, no será nunca un sujeto de la experiencia ese tipo de personas que encuentren lo que encuentren, siempre se encuentran consigo mismos. Es decir, con una proyección de lo que ya saben, de lo que ya piensan, de lo que ya creen, de lo que ya sienten, de lo que de alguna manera anticipan, etcétera, ¿verdad? A esa primera condición de la experiencia, ¿no?, que exige eso, el pasar de algo que no soy yo y que no depende de mí, ¿verdad?, la vamos a nombrar de momento con tres palabras que colocan ustedes al ladito del lo o donde quieran, ¿verdad? Colocan ustedes alrededor de la palabra experiencia, que son la palabra exterioridad, la palabra alteridad y la palabra alienación, ¿no? Si digo que la experiencia tiene que ver con la exterioridad, ¿no?, es porque esa exterioridad está contenida en el ex mismo de la palabra experiencia, que es el mismo ex del exterior, del extranjero, de la extrañeza, del exilio y del éxtasis, ¿verdad? No hay experiencia, por tanto, sin la aparición de algo, de un lo, ¿verdad?, de un eso, de un acontecimiento, en definitiva, que es exterior a mí, extraño a mí, extranjero a mí, que está fuera de mí mismo, que no pertenece a mi lugar, que no está en el lugar que yo le doy. ¿Verdad? La escuela, como aparato biopolítico, ¿verdad?, Foucault estudió muy bien eso en Vigilar y Castigar y en otros textos, ¿no? La escuela funciona como un gigantesco aparato de distribución de lugares. La escuela, cuando trata con los niños o con los contenidos o así, la escuela odia la ambigüedad, es decir, odia las cosas que no se sabe muy bien qué son, ¿verdad? Por lo tanto, funciona como una gigantesca máquina de creación de orden. Es decir, tiene que haber un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su lugar, ¿verdad? Entonces los alumnos tienen que estar todos ellos bien identificados, ¿verdad? Identificados según características psicológicas, económicas, socioculturales, ¿verdad? Pero cada uno tiene que estar en su lugar. Los contenidos también tienen que estar planificados, graduados, cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento, ¿no? Entonces, cuando la escuela funciona como un gigantesco aparato de distribución de lugares y la escuela funciona como un aparato de distribución de lugares no ambiguos, como un aparato que odia la ambigüedad, ¿verdad?, que cancela, digamos, la ambigüedad, ¿no?, la escuela, en ese mismo sentido, hace imposible la experiencia. Es decir, la docencia, la educación solamente es una experiencia cuando aparece algo o alguien que está fuera del lugar. Es decir, que no ocupa el lugar que yo le doy, que no ocupa el lugar que yo he previsto para él.